Sentido, como que el cielo se te cae encima y aún así te parece ser una oportunidad para brillar. Eso es justamente de lo que habla o se refiere la resiliencia, esa capacidad de afrontar y superar las vicisitudes de la vida. Cuando se habla de capacidad se habla de logros, de tener la posibilidad de afrontarlos y salir adelante pase lo que pase. Al indagar un poco sobre este tema pude conocer que es parte de nosotros como seres humanos, pero que, aunque en unos es evidente, en otros necesariamente tiene que desarrollarse. Por esta razón nos damos cuenta que hay personas que claudican muy fácilmente ante eventos tan cotidianos como la muerte, y se unen hasta más no poder. Pero otras simplemente generan un campo de fuerza que, aunque la emoción es tan aplastante, es como si la tomaran para sí, cual trampolín, para salir de una manera no solo adelante, sino incluso fortalecidos, a fin de ser apoyo hasta para los que no han desarrollado tal capacidad y enfrentar el mismo problema. La importancia de la resiliencia no está en sí misma. La importancia de esta solo se ve en los momentos en que podemos verla en acción y producir en otros un estado de casi envidia o mejor, admiración. Pero lo cierto es que esta capacidad la hemos visto en nosotros una y otra vez. Solo piensa en cuántas pérdidas has sufrido, cuántos enfrentamientos con la muerte has tenido, cuántas veces te has visto enfrentado a presiones laborales o académicas que requieren de tu entera capacidad de afrontarlas y salir hasta orgulloso de su resultado. My mind makes noises too much. Ellen Henrietta Swallow nació el 3 de diciembre de 1842 en Dunstable, Massachusetts. Sus padres creían que la educación era importante y se encargaron de brindarle a su hija la mejor educación que pudiera pagar. Era una buena estudiante y trabajó durante algunos años como maestra y tutora para ahorrar dinero para la universidad. Cuando tenía 17 años, su padre abrió una tienda en Westport para que su hija pudiera asistir a la escuela allí. 2 años después se mudó a la tienda de Littleton, donde Ellen se desempeñó como directora de correos, compartiendo publicaciones periódicas y discutiendo los problemas del día con los clientes. En 1865, a los 23 años, tomó una posición enseñando a niños en Worcester. Al observar los infelices matrimonios de las amigas, dudaba que se casara. Ruega por mí, querida Anne, para que mi vida no sea del todo en vano, para que pueda ser de alguna utilidad en este mundo pecaminoso, le escribió a su primo. A veces siento que me alegraría dejarlo. Los lazos que me atan a la tierra a veces parecen muy leves. En 1868 encontró un propósito cuando se presentó a la clase junior en Vassar, entonces la única universidad estadounidense para mujeres. Al sumergirse en la ciencia del laboratorio, encontró una mentora en Maria Mitchell, ayudando a la astrónoma pionera en registrar observaciones meteorológicas. Dedos hábiles que en infancia le habían ganado un premio por el bordado la convirtieron en una técnica dotada y meticulosa. En el dormitorio de la universidad eligió una habitación en el 5º piso, para poder mirar el cielo y estudiar sin interrupciones. La curiosidad y una inclinación cuantitativa llegaron a definir su vida. Graduada de Vassar en 1870, Swallow presentó una solicitud al nuevo Instituto de Tecnología de Massachusetts, que no había admitido mujeres. Inscrita como estudiante especial sobre las objeciones de ciertos instructores, decidió que la utilidad podría superar el sexismo. Swallow dijo que, después de ofrecer ayuda a otros estudiantes, desde tutoría hasta reparación, aprendió: a pesar de quedarme donde las revistas acumulan polvo y evitar cuidadosamente la vecindad, nada pudo apagar mi velo. Y ahora empiezo a ver que mi pequeña luz ha tenido su efecto. Cuando estoy cerca, esa luz arroja una cubierta adicional sobre el material ardiente, para poder acercarme y sentir que he conquistado. En todo momento, Swallow mostró su personalidad inventiva. Frustrada porque la ropa de las mujeres carecía de bolsillos, cosió una bolsa que colgó de un cinturón. Reconoció que para progresar las mujeres tenían que estar en forma. Hoy en día, la última carta que puede enfrentarnos es que no seamos físicamente iguales a nuestros colegas, dijo. Para evitar la atención a las críticas inoportunas, aconsejó a sus hermanas que se esforzaran por pasar, sin ser señaladas en una multitud, aunque sus propios talentos y disciplina la mantuvieron constantemente aparte. Robert Richards, su profesor de geología y mineralogía, notó su habilidad. Ella estuvo cerca de ser uno de esos inmortales que han identificado nuevos elementos en la corteza terrestre, dijo. Con el tiempo, un instructor que se había resistido incluso a dejar a Swallow ingresar al MIT la contrató para un proyecto de calidad de agua con resultados emblemáticos. Boston y las ciudades adyacentes arrojaban desechos y aguas residuales a las vías fluviales, completamente desreguladas. El proyecto mostró a Swallow de primera mano lo que la industria le hizo al agua y la necesidad de reglas para prevenir la contaminación del aire y del agua y la adulteración de los alimentos. En 1875, 2 años después de recibir un título en química del MIT, Ellen Swallow se casó con Robert Richards, ahora jefe del departamento de ingeniería minera del instituto. Al comprar una casa en Jamaica Plain, Massachusetts, ampliaron las ventanas e intercambiaron un horno de carbón por un modelo de gas de combustión más limpio. Diariamente los dos caminaban o andaban en bicicleta juntos.
Los años intermedios de matrimonio fueron un catálogo de logros que ampliaron la educación científica para las mujeres y mejoraron la salud pública. En 1875, mientras enseñaba química en el MIT sin pago, recaudó dinero para convertir un garaje en un laboratorio para estudiantes especiales. No fue hasta 1883 que la institución inscribió a mujeres como algo natural. En 1884, Swallow Richards fue contratada como profesora de química sanitaria. Durante su vida fue la única instructora remunerada del MIT. El estado de Massachusetts la contrató como consultora. Para ayudar a las mujeres que luchan por educarse, creó y dirigió un curso por correspondencia. Ella escribió manuales de administración del hogar, la química de la cocina y la limpieza, la ciencia de la nutrición, el saneamiento del hogar y los materiales alimenticios y su adulteración. Sus esfuerzos presagiaron la cocina de prueba y el restaurante de comida saludable. Un proyecto de 1890 buscó nutrir a los empobrecidos mediante la distribución de comidas científicamente equilibradas, que los destinatarios no siempre encontraban sabrosas. Swallow Richards tuvo más éxito con Rushmore Kitchen. Esa instalación en la Exposición Colombina de 1893 en Chicago ofrecía comidas saludables, recetas y educación nutricional. Una empresa de Swallow fue entregar almuerzos saludables a estudiantes secundarios de Boston, que hasta entonces habían estado comprando alimentos, típicamente dulces, de conserjes o pasando hambre. Este esfuerzo se expandió a programas de nutrición en hospitales y prisiones. Él sentó las bases para una revolución en la comprensión de la interacción de la nutrición, el medio ambiente y la salud. Ella trajo una perspectiva científica a la vida familiar, cómo cocinar comidas saludables, la importancia de la ventilación, la necesidad del aire y agua limpios. Ella y sus aliados abogaron en favor de reformas en el hogar y en la fábrica, reconociendo que la limpieza es un conjunto de habilidades importantes. En 1909, Swallow ayudó a fundar un organismo dedicado a la administración del hogar. Su orientación intensamente científica condujo al debate con el fundador Melville Dewey, creador del sistema de biblioteca decimal Dewey, sobre el nombre de la organización. Dewey prevaleció y así surgió la Asociación Americana de Economía Doméstica. En 1994 se renombró como la Asociación Estadounidense de Ciencias de la Familia y el Consumidor. En 1894, convencida de que Vassar debería ser un ejemplo, usó su fideicomiso para ayudar a diseñar el primer sistema de alcantarillado de la escuela, retirando la práctica de desarrollo Poussey como desagüe. La estimación inicial para el trabajo fue de $37,000. La versión implementada por Swallow costó $7,500. Diría: la calidad de vida depende de la capacidad de la sociedad para enseñar a sus miembros cómo vivir en armonía con su entorno, definido primero como la familia, luego con la comunidad, luego con el mundo y sus recursos. Las afirmaciones de que las mujeres que dirigían hogares no necesitaban educación superior le irritaban. Diría una vez: ¿qué esperan que esto haga en la cocina? Nunca he logrado desterrar el anillo de esa pregunta de mis oídos. De hecho, se ha repetido de tantas formas y en tantas veces que he tenido pocas oportunidades de olvidarlo. ¿Puede un ama de llaves saber demasiado del efecto del aire fresco en el sistema humano? ¿El peligro del gas del alcantarilado? ¿El agua sucia? Toda su vida ella siguió adelante. Diría una vez: no pido nada más, solo días más largos o memoria más rápida. En su libro Eugenics de 1902, Ellen Swallow escribió: para que el Estado tenga buenos ciudadanos, debe proporcionar la enseñanza de lo esencial para una generación que se convierte en las madres y los padres más sabios del próximo. Ellen siempre estuvo presionando para proporcionar almuerzos escolares y para la introducción de cursos de ciencias domésticas en las escuelas públicas de Boston. En 1899 organizó una conferencia de verano para definir los estándares para la capacitación y certificación de maestros en economía doméstica. Las personas que asistieron a esta conferencia finalmente formaron la Asociación Americana de Economía Doméstica. Swallow recibió un PhD honorario de Smith College en 1910. Ella continuó trabajando como instructora en el MIT hasta su muerte el 30 de marzo de 1911 en Boston, a la edad de 68 años. A veces desearía haber nacido como trillezos, diría una joven Ellen Swallow, estudiante de último año de la Universidad de Vassar, que soñaba a los 25 años con recuperar el tiempo perdido. Cuando murió por su enfermedad cardíaca, había construido una carrera como química e ingeniera que rompió las barreras de género y habría llenado media docena de currículums. De ojos brillantes y cejas oscuras, con una expresión burlona y torcida, Ellen Swallow fue un desfile de primeras mujeres, primera estudiante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, primera compañera de la Asociación Americana de Minería y Metalurgia, primera profesora en el MIT. Ella inventó la palabra euténica, que significa la ciencia de la gestión ambiental. Cuando la eugenesia, la cría controlada de humanos, estaba de moda como un camino hacia una vida mejor, Swallow postuló una comprensión holística de las condiciones ambientales como la clave para la salud. Sus colegas le atribuyen el establecimiento de la disciplina académica de la economía doméstica, una línea de estudio que ayuda a los hogares a funcionar de manera saludable y eficiente. Swallow fundó lo que se convirtió en la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias, así como en un laboratorio costero que se convirtió en la prestigiosa institución oceanográfica Woods Hole. Margaret Bourke White nació en Nueva York el 14 de junio de 1904.
Margaret apreciaba su independencia desde temprana edad, separándose de la casa de su familia tan pronto como pudo, para disgusto de su madre. Al comentar sobre su pasión por los viajes, la propia artista proporcionó la siguiente anécdota. En mi caso, la fuga comenzó cuando era una niña muy pequeña. Por lo general me las arreglaba para explorar 1 o 2 cuadras antes de que mi madre me descubriera. Así que ella comenzó a vestirme, un suéter rojo brillante con un entero cosido en la parte posterior. Mi nombre es Margaret Burke. Vivo en el 210 North Mountain Avenue. Por favor, tráigame a casa. Esto divirtió tanto a los transeúntes que dejé de huir, pero nunca dejé de querer viajar. En 1921, Burke White comenzó a asistir a la universidad en la Universidad de Columbia, donde estudió biología. Sin embargo, la tragedia golpeó poco después cuando su padre sufrió un derrame cerebral grave y murió menos de un año después. Devastada por la pérdida de su padre y tal vez en un esfuerzo por honrar su memoria, Burke tomó fotografías y se inscribió en un curso en la escuela Clarence H. White, un famoso artista y sin relación con Burke White. El artista le enseñó los fundamentos de lo que sería su futura carrera. Su madre también mostró su apoyo a su hija al comprarle su primera cámara. De hecho, su cámara pronto le proporcionó una fuente regular de ingresos. Demostrando un espíritu emprendedor, Burke White se convirtió en una consejera de fotografía a tiempo parcial y comenzó un negocio tomando y vendiendo postales con fotografías del campamento a los asistentes en una tienda de regalos local. Sin embargo, aún luchando por cumplir con los aranceles escolares, Margaret recibió ayuda inesperada de los Munkers, hermanos que dirigían una organización benéfica que apoya estudiantes universitarios prometedores. Con su apoyo se trasladó a la Universidad de Michigan para estudiar herpetología, siendo conocida entre sus compañeros de clase como la niña que tenía una serpiente mascota en su dormitorio. A pesar de su especialidad, continuó con su amor por la fotografía, trabajando por ejemplo en el anuario escolar. Mientras estaba en Michigan, comenzó a salir con el estudiante de ingeniería Everett Chapman. Se casaron el 13 de junio de 1924, pero la unión tuvo problemas desde el principio. La carrera profesional de Burke como fotógrafa comenzó en serio en 1927, cuando viajó a Nueva York y conoció al arquitecto Benjamin Moskowitz. Le gustó su cartera y le alentó a seguir trabajando como fotógrafo de arquitectura, lo que hizo, pero solo después de mudarse a Cleveland para estar más cerca de su familia. A medida que su fotografía arquitectónica evolucionó, también lo hizo su sentido de la moda, y llamó la atención por tomar fotos en toda la ciudad con vestidos cuyos colores combinaban con sus telas de terciopelo. Finalmente, la pasión de Margaret por fotografiar edificios evolucionaría para abarcar sitios industriales. De esto diría: me encantó el trabajo arquitectónico, pero sentí que ese no era el objetivo final, sino más bien los medios para un fin. Lo que realmente quería hacer era tomar fotografías industriales. Sabía eso desde el principio. No sabía si alguna vez podría venderlos. Ni siquiera me di cuenta de que estaba haciendo algo muy nuevo, pero el impulso fue tan fuerte que tuve que tomar fotos industriales. Su nuevo interés, aunque en realidad se remonta a la influencia de su amado padre, coincidió con la aparición de un grupo de pintores que tomaban objetos similares como foco de su trabajo. Según Goldberg, ella, como esos artistas, respondería: a las formas limpias, la geometría implícita, el poder y la promesa de las formas de máquina. Si bien Burke se convertiría quizás en la fotógrafa industrial más famosa de su época, su tema también sirvió para asociarla con el grupo de precisión. Específicamente, fue su serie de fotografías de la Torre Terminal de Cleveland y luego sus fotografías de Otis Steele lo que le dio sus primeros sabores de la fama. Trabajando dentro de una industria dominada por hombres, Burke enfrentaría resistencia por parte de los dueños de fábricas gracias a dejarla deambular libremente por sus sitios. En otra anécdota, sospechando que estaba involucrado en la delincuencia, los agentes de la policía de Cleveland le interrogaron mientras deambulaba por el río de la ciudad por la noche. Habiendo comprobado que ella no era en realidad una delincuente, sino más bien una artista, le ayudaron en sus tomas junto al río, proporcionándole escoltas e incluso limpiando la basura donde era necesario. El primer cambio importante hacia la carrera editorial de Burke White tuvo lugar cuando Henry Luce vio sus fotos de Otis Steele y se reunió con ella en mayo de 1929. Impresionada con su trabajo, le ofreció un puesto fotografiando imágenes para su revista que pronto se lanzaría, llamada Fortune. Ella fue la primera fotógrafa en recibir créditos de manera prominente y fotografió el artículo principal en el primer número de Fortune. Al llegar a la ciudad de Nueva York, durante el invierno de 1929, para fotografiar el edificio de Chrysler, decidió mudarse a la ciudad de forma permanente y estableció un estudio en dicho edificio. A través de las fotos de su revista, Burke White se hizo conocida por el público general, que estaba fascinada por los esfuerzos que haría para tomar la fotografía deseada. Según Goldberg, bailaba por las alturas como una trapecista con zapatillas de terciopelo de tacón alto. Existen fotografías de ella en equilibrio, de una campana limpia y ordenada, en la azotea de Cleveland con su cámara y su trípode. Otras fotografías la muestran parada en salientes muy por encima de la ciudad con ambas manos en su cámara. Nada de esto era simplemente un truco. Ella haría cualquier cosa para obtener la mejor imagen. Margaret también ganaría una reputación de ser exigente y frenética. Goldberg describe, por ejemplo, una historia periodística de 1923 que decía: ella prefiere los temas industriales a las personas porque siente que son los más expresivos de nuestra época.
Sin embargo, esa afirmación contradecía una vida social activa a través de la cual ella se involucró en varios asuntos, a menudo con hombres casados. El éxito de Bourke-White se debió en gran parte a su capacidad de esforzarse para hacer cosas nuevas. En una misión para fotografiar industrias en Alemania en junio de 1930, Bourke-White obtuvo un raro permiso para ingresar a Rusia para fotografiar las fábricas de Moscú. Sería el primero de varios viajes al país y fue en Moscú, en 1931, donde tuvo lugar un cambio en su carrera. Había decidido centrarse menos en las máquinas y más en las personas que trabajaban en ellas. Sus imágenes del país también darían lugar a una incursión única en películas cuando creó 2 cortos de viajes sobre Rusia, como resultado de su trabajo de interés humano. En Rusia, Bourke decidió centrarse en crear imágenes que hicieran una declaración social y accedió debidamente a trabajar en un proyecto de libro con el dramaturgo Erskine Caldwell. Viajando por todo el país, fotografiaron la difícil situación de los estadounidenses rurales en el sur de la Depresión. En 1932 hizo fotografías de instituciones médicas soviéticas para Sir Arthur Newshall, Inglaterra, y John Adams Kingsbury de la ciudad de Nueva York, que recorrieron la Unión Soviética, y publicó un informe sobre sus hallazgos. Medicina roja, salud socializada en la Rusia soviética, ilustrada con 8 fotografías de Margaret Bourke-White. Ella dedicó al público sus derechos sobre estas fotografías. Respetada por audiencias populares y académicas, exhibió su trabajo en museos, y una conferencia sobre la Unión Soviética y el papel de la mujer en la fotografía. Y le ofrecieron ofertas de respaldo lucrativas para productos como Maxwell House Coffee, que necesitaba para financiar su carrera. En 1936, Luke le ofreció a Bourke-White un puesto de tiempo completo en su nueva revista, Life. Siendo su primera fotógrafa femenina, permanecería con Life por el resto de su carrera. Una autopromotora experta, su enorme ego también ayudó a promocionar la revista. Cuando su fotografía de la presa Fog Peak de Montana se estrenó en la portada del número inicial el 23 de noviembre de 1936, se agotó en horas, y en 4 meses la circulación había pasado de 380,000 a más de 1 millón por semana. La presa monumental simbolizó la recuperación económica durante la Gran Depresión. La imagen permaneció lo suficientemente memorable como para ser seleccionada por el Servicio Postal de los Estados Unidos a finales del siglo XX para ayudar a representar la década de 1930, en su serie de sellos Celebrate the Century. Bourke-White hizo algunas de sus imágenes más poderosas de injusticia social durante la inundación de Louisville, Kentucky, en 1937. Aterrizando minutos antes de que se inundaran las pistas del aeropuerto, atravesó la ciudad y flotó en balsas para obtener las fotos que quería. Su fotografía, de un grupo de afroamericanos que esperaba en una línea por pan debajo de una valla publicitaria de una feliz familia blanca, hizo que declarara: "El nivel de vida más alto del mundo, no hay manera como la manera americana". Capturó tanto la dificultad de la inundación y las realidades sociales de los tiempos. Más tarde, en Jersey City, Nueva Jersey, en 1938 detalló la corrupción del alcalde, jefe Frank Howell, y corroboró las reclamaciones de trabajo infantil en los barrios bajos de la ciudad. Bourke-White dejó brevemente Life por una nueva revista, PM, en 1940, aunque solo se quedó 4 meses antes de regresar a Life. Fue durante su segundo periodo que comenzó a cubrir la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en la primera fotógrafa de guerra estadounidense de Life. Una de sus primeras tareas la llevó a Rusia, lo que resultó en un libro independiente sobre sus experiencias titulado Shot in the Russian War, publicado en 1942. También fotografió la flota aérea británica, las 13 Flying Fortress, mientras se preparaba para su primera misión, y fue honrada con la oportunidad de nombrar un avión, que ella bautizó como Flying Fightful. Sus viajes al extranjero pronto hicieron estragos en su matrimonio, y en noviembre de 1942 Caldwell solicitó su divorcio. Pasando trabajo por distracción, obtuvo permiso para unirse a una misión de combate en el norte de África, pero en diciembre de 1942 el barco en el que viajaba fue torpedeado. Su terrible experiencia solo le trajo más felicitaciones al público, según Goldberg. La película de Alfred Hitchcock, de 1944, Die Boy, protagonizada por Tallulah Bankhead como una periodista que guardaba su maquillaje y su abrigo después de un golpe de torpedo, fue ampliamente inspirada por la aventura de Margaret. Una vez que llegó a África, firmó el artículo de portada Life del 1 de marzo de 1943 titulado El bombardeo de vida de Bourke-White, la primera mujer en acompañar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en misiones de combate con ataques de fotografía en Túnez. También publicó 2 libros más con su cobertura de guerra. Se los titularon Valle de Corazón Púrpura de 1944 y Querida Patria Descansa en Silencio de 1945. En los años inmediatos a la posguerra, el intrépido trabajo de Bourke-White para Life le dio la oportunidad de capturar lo que se convertiría en algunos de los puntos de inflexión de la historia del siglo XX. Primero, en 1946 fue enviada a fotografiar a Mohandas Gandhi. Luego publicó un libro sobre su viaje en 1947 titulado Highway to Freedom. Más tarde, en 1948, Bourke-White entrevistó a Gandhi, unas horas antes de que lo asesinara. Poco después, en 1950, Bourke-White viajó a Sudáfrica para documentar los horrores del apartheid para Life.
En el clima políticamente cargado de principios de la década de 1950 en Estados Unidos, el columnista conservador Westbrook Pigler escribió que Burke White era comunista, lo que llevó a Burke White a intentar limpiar su nombre fotografiando historias patrióticas sobre las tropas estadounidenses en el frente de Corea. Pasando 9 meses allí, viajando por el desierto, sobreviviendo a tifones, disparos y emboscadas y fotografiando la guerra de guerrillas. Cuando regresó a su casa en enero de 1953, una poderosa historia que trajo se refería a una familia coreana reunida con el hijo que habían supuesto muerto durante 2 años. También hizo fotografías para caridad. Las últimas 2 décadas de la vida de Burke White se vieron profundamente afectadas por su diagnóstico en 1954 con la enfermedad de Parkinson. Mientras todavía podía trabajar por un tiempo e incluso publicó su autografía, Retrato de mí mismo, en 1963. En 1969 tuvo que renunciar a su trabajo y su diagnóstico resultó ser la causa final de su muerte a la temprana edad de 67. A pesar de su tragedia personal, ofreció un momento de reflexión objetivo. No quisiera cambiar nada de mi vida, incluso si tuviera la oportunidad, porque ha sido la vida que quería. Creo que he sido particularmente afortunada, incluso en mis 2 matrimonios rotos, y mi enfermedad han sido importantes para mi propio crecimiento y desarrollo. Sus fotografías se encuentran en muchos museos importantes, incluida una colección de su trabajo en la Biblioteca del Congreso. En 1933 creó un fotomural para NBC en su sede del Centro Rockefeller, aunque fue destruido en 1950. Cuando, en 2014, se reconstruyeron la rotonda y la gran escalera, el fotomural de Burke White se recreó finalmente como en un muro digital de 360 grados, que ahora se erige como pieza central de la NBC Studio Tour. El legado de Margaret Burke White en el mundo de la fotografía artística, el documental y el fotoperiodismo es profundo. Una verdadera pionera, aportó un elemento de emoción y aventura a su profesión, responsable de muchas premisas: la primera fotógrafa industrial, la primera fotógrafa de live, la primera fotoperiodista de guerra estadounidense, la primera mujer en llevar su cámara a zonas de combate. Demostró ser un modelo a seguir para las futuras generaciones de fotógrafos profesionales, además de ser referente para fotógrafos como Lindsay Addario, Diane Arbus, Mary Ellen Mark y Susan Meiselas. Te ha hablado Astra, agradeciéndote el tiempo que le diste a este canal y la atención al video. Eres libre de dejar un like, suscribirte o pasarte por mis redes, en las que hallarás publicaciones que te ayuden a disfrutar aún más del contenido.